Les saludo, hermanos, con la paz del Señor. Sean todos, pero todos bienvenidos. Estamos hoy en su casa, ¿verdad? Se vino el fresquito, se vino la lluvia, pero bueno, se hace cada día más agradable el temporal en este hemisferio. Bueno, estamos en Romanos capítulo 13, el verso 1, donde vamos a estudiar algo muy importante. El tema de cómo nosotros primeramente habíamos hablado. ¿Recuerdan cómo debemos adorar al Señor? Cómo yo tengo que... Hemos aprendido a adorar al Señor, hemos aprendido cómo yo me tengo que desenvolver con los hermanos en la iglesia. Hemos tocado el tema de los dones espirituales. También hemos tocado cómo yo me debo desenvolver con los incrédulos y también con mis enemigos. Hoy vamos a hablar de cómo yo me tengo que desenvolver o cómo me tengo que comportar con las autoridades terrenales. Estamos hablando autoridades como el Estado, por ejemplo, donde nosotros vivimos en un sistema de derecho. Estamos divididos por 3 poderes del Estado. Generalmente todos los países, los hermanos también que nos están viendo online, pasan lo mismo en sus países. Estamos divididos por el poder ejecutivo, legislativo y judicial. O sea, cada país tiene su territorio determinado, su población determinada y tiene sus leyes terrenales. Por lo tanto, nosotros los cristianos no somos omninianos. Nosotros no escapamos de las leyes terrenales también. Algunos dicen, no, yo solamente respeto la palabra y no respeto la ley. No, mis hermanos. La palabra es clara acerca de eso. Acá nosotros vamos a hablar de algo que muchos cristianos no quieren hablar. El tema de los impuestos. ¿Cómo yo tengo que pagar mi impuesto o no? El tema de las deudas, cómo yo me tengo que desenvolver, porque la ley trata como hechos punibles el que uno no pague el impuesto, o que uno mate, o que eso no solamente es un pecado, sino que también transgrede las leyes humanas, amén. Entonces, si yo me voy y no pago mi deuda, y recibo una notificación del juzgado por no pagar mi deuda, pues hermano querido, ¿qué vamos a hacer? Has infringido no solamente la ley de Dios, sino que también la ley del mundo. Entonces, uno tiene que asumir, ¿verdad? Uno tiene que asumir. La vez pasada vi un video bastante gracioso en donde una persona que se denominaba cristiana fue desalojada por no pagar el alquiler. Y entonces él lo único que hacía era reprenderle a los pobres policías, ¿verdad? Por la sangre de Cristo, ¿verdad? No había pagado el alquiler. Entonces hay cosas, hermano, que nosotros vamos a ir estudiando porque en la Biblia está todito. Nadie puede decir, no, yo desconozco la palabra y yo vivo de esta manera. No, hermano, nosotros tenemos todo en la Escritura. Como dijimos recién, queremos ser sabios, estudiemos la palabra. Romanos capítulo 13, el verso 1 dice, todos debemos someternos a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Las autoridades que hay han sido establecidas por Dios. Y acá la palabra dice claramente, sométanse. Y acá, hermanos, es importante que existe 2 palabras que aparentemente son iguales, que es sujetarse o someterse. Amén. Entonces, esta palabra griega, someterse, está hablando, mis hermanos, está hablando de una obediencia absoluta. Obediencia absoluta a las autoridades es como una especie, el griego habla de como una especie de soldado que está obedeciendo a su general. A eso está aludiendo aquí el apóstol Pablo. Entonces, ¿yo debo obedecer a mis autoridades en todo? No. Mis hermanos, debemos entender que este mandato
Y lo que Pablo está aludiendo es de que yo debo someterme a las autoridades, pero ese mandato tiene una excepción en caso que ese mandato requiera la desobediencia de Dios. Amén. Si hay una ley que desobedece la ley de Dios, yo no me someto. Entonces, si vemos, por ejemplo, la ley terrenal que está diciendo las autoridades del Congreso aprueba la ley del aborto, transgrede la ley de Dios, ¿verdad? No importa que haya sido la autoridad máxima que haya dado esa, pero esa ley está transgrediendo la ley de Dios. Por ejemplo, la ley de la eutanasia. ¿Qué es la ley de eutanasia? Es lo que hoy se le denomina la muerte digna. Por ejemplo, si una persona tiene cáncer o tiene algún tipo de enfermedades, pide a que los médicos los maten, literalmente. Es un suicidio asistido. Transgrede la ley de Dios. Transgrede el carácter de Dios. Por lo tanto, nosotros como cristianos no podemos someternos a esa ley. Amén. Y en las escrituras nosotros vemos en distintos lugares. Ustedes recuerdan qué pasó con el rey, en este caso Nabucodonosor. Él dio una ley, puso una estatua y dijo: el que se postre delante de esta estatua, ¿verdad? Y el que no se postra va a ver qué cosa, un castigo. Y el castigo era de ser arrojado en un horno de fuego, y en medio de ahí de la adoración prendieron el horno 7 veces más. A ver quién se anima. Y miren, Sadrach, Mesach y Abednego dicen: mi rey, no nos vamos a postrar ante tu Dios, y porque el Señor nos va a salvar, dijo. Y es más, ni si nos salva, no nos vamos a someter. Y claro que Nabucodonosor se puso muy nervioso. Entonces, hay leyes que van en contra de Dios, en contra de la fe, y muchos mártires, por ejemplo, negar la fe. Ustedes recuerdan en la Santa Inquisición, en la época de la Edad Media, se ha propuesto negar la fe, inclusive de muchos cristianos, y fueron quemados en la hoguera, y ellos desistieron hasta el final. En la época de los emperadores, por ejemplo, muchos cristianos pagaron con sangre, con su vida en los coliseos romanos, por no negar su fe. Vamos a Éxodo capítulo 1, el verso 17 dice: pero las parteras temieron a Dios y no hicieron lo que el rey de Egipto les mandó, sino que les salvaron la vida a los niños. Vean, había una ley en la época de Egipto que tenían que matar a todo hijo varón que nacía. Y las parteras tenían esa obligación de matar a los niños. Nacían mujer, vivía. Entonces las parteras dicen que no hicieron eso. ¿Por qué? Porque temieron a Dios. Amén. Porque lo que iban a hacer contradecía el carácter de Dios. Amén. Los que les había hablado, Daniel capítulo 3, el verso 16. Daniel 3:16 dice: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor: no tenemos por qué responder a su majestad acerca de esto. Su majestad va a ver que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos de ese ardiente horno de fuego, y también puede librarnos del poder de su majestad. Pero aún si no lo hiciera, sepa su majestad que no serviremos a sus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que ha mandado a erigir. Amén. Claramente aquí fueron arrojados, pero el Señor los guardó. Amén. Daniel capítulo 6, el verso 7 dice: todos los gobernadores, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes del reino han acordado por unanimidad pedir a su majestad que promulgue un edicto real y que le confirme, ordenando que cualquiera que en los 30 días siguientes
demande el favor de cualquier dios o persona que no sea su majestad, sea arrojado al foso de los leones. Entonces estamos viendo, mis hermanos, que Daniel fue arrojado en el foso de los leones. ¿Por qué? Porque no obedeció la ley de, en este caso, Darío, que había dicho que nadie podía consultar a otra persona o Dios fuera del rey. Y dice que Daniel abría las ventanas y oraban públicamente. Tremendo, mirando a Jerusalén. Daniel capítulo 6, el verso 10, continuando un poquito, dice: y cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abrió las ventanas de su alcoba que daban hacia Jerusalén, y 3 veces al día se arrodillaba y oraba a su Dios, dándole gracias como acostumbraba hacerlo. Entonces estamos viendo acá de que había sí una desobediencia a la ley impuesta. Amén. Pero por sobre todo estaba la ley de Dios. Nosotros tenemos nuestra ley, por ejemplo, si no se refiere a un derecho a las costumbres, por ejemplo, a Dios, no se debe hacer caso. Pero sin embargo, nosotros como cristianos no debemos hacer caso a esos tipos de leyes. Hechos capítulo 4, el verso 19 dice: pero Pedro y Juan le respondieron: juzguen ustedes, ¿es justo delante de Dios obedecerlo a ustedes o antes que a él? Aquí Juan, Pedro también estaban hablando de que por más que la ley estaba impuesta de que ellos no tenían que predicar el nombre de Cristo, ellos igual lo hicieron. Amén. Entonces ahí la palabra también está hablando de autoridades superiores. ¿Quiénes son las autoridades superiores? Son todos los funcionarios de la autoridad civil que nosotros tenemos en el mundo, sin importar ya sea cuál sea su competencia. Un intendente, un diputado, un senador, un presidente de la república, un alcalde, un concejal, etcétera, etcétera, sin importar si esa persona ya sea una persona inteligente o sea corrupta o no sea corrupta. Amén. Sino que estamos hablando de cualquier tipo de autoridad. Es en este caso una autoridad superior terrenal que el Señor ha puesto ahí de acuerdo a su voluntad. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, el verso 11 al 12 dice: y que procuren vivir en paz y ocuparse de sus negocios y trabajar con sus propias manos, tal y como le hemos ordenado, a fin de que se conduzca honradamente con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Ese es lo que busca la palabra: vivir honestamente, sin tener problema con quienes, con la gente de afuera. Amén, si es posible. Primera Timoteo capítulo 2, el verso 1 dice: ante todo, exhorto a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que ocupan altos puestos, para que vivamos con tranquilidad y reposo y en toda piedad y honestidad. Acá dice la palabra que nosotros debemos orar por nuestro presidente. Tenemos que orar por nuestro presidente del Congreso, por nuestros diputados, por más que ellos sean corruptos, por más que no sea de mi partido político, etcétera, etcétera. Amén. Él ha sido colocado en ese lugar con un propósito específico. Y dice la palabra que yo tengo que orar para que haya paz en la tierra y que se pueda pregonar el evangelio, que nosotros vamos a vivir tranquilos, que nosotros podamos expresar en paz nuestra fe. Amén. Es importante que nosotros entendamos eso. Tenemos que hacer
rogativas, ruegos, orar por nuestras autoridades. Amén. No solamente gasten todas sus oraciones orando por el pastor, oren también por los líderes en este caso. Amén. Dice, no hay autoridad sino de parte de Dios. Amén. ¿Por qué dice aquí es esto? Porque Él es soberano. Mis hermanos, Él es el único gobernador. Dios es el gobernador de todo el universo. Él es que pone reyes, Él es que quita reyes, Él es que coloca a quien Él quiere. Amén. Y a nosotros se nos concedió por medio de este gobernador darnos el reino. Aleluya. Amén. No un simple cargo terrenal o algo así, sino que el reino de los cielos. Salmos capítulo 62, 11 dice, Dios habló una vez y yo lo escuché 2 veces. Tuyo, Dios mío, es el poder. Todo el poder, la autoridad, la soberanía es de Dios. Salmo 103, 19 dice, el Señor ha afirmado su trono en los cielos y su reino domina sobre todos los reinos. Sobre todos los reinos, incluso los reinos más islamistas. Hoy, por ejemplo, ahora está en guerra Israel e Irán. Y el ayatolá de Irán, digamos, es un terrorista. Pero Dios lo puso ahí. Amén. Dios gobierna la maldad. Satanás, Dios lo puso. Dice la Biblia que Él es el Dios de este siglo. Jesús dijo eso. Él tiene el Dios de este mundo, también dice la Biblia. ¿Quién lo puso ahí? Dios. Dios es soberano. Dios gobierna lo bueno, pero también Dios gobierna los malos, porque Él es soberano, Él es Dios. Primera Timoteo 6:15. Primera Timoteo 6:15 dice, la cual a su debido tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes, Señor de señores. Él es soberano. Amén. Él, hermanos, ha instituido 4 autoridades aquí en la tierra. 4 tipos de autoridades en las cuales nosotros debemos someternos. Amén. Estamos hablando primeramente que hay un gobierno de todos los ciudadanos, ya sea en Paraguay, en Argentina, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos aquí un gobierno. Tenemos un gobierno de todos los ciudadanos. En este caso, por ejemplo, tenemos también un gobierno municipal, tenemos un gobierno gubernamental que gobierna el departamento, ¿verdad?, central en este caso, y también tenemos un gobierno nacional. Amén. Ya les dije de qué está compuesto. También tenemos un gobierno eclesiástico de los cristianos. Nosotros tenemos un sistema, en este caso, ¿verdad?, en la iglesia de los cristianos tenemos también un sistema de gobierno. Tenemos también nuestro sistema de disciplina, tenemos también nuestro sistema de cargos dentro, cómo se maneja también un gobierno, en este caso, del Estado, ¿verdad? Tenemos nuestro sistema, ¿verdad? En nuestro caso, por ejemplo, estamos compuestos de pastor, diáconos, miembros, ¿verdad? Entonces, tenemos un sistema también. ¿Qué hay otro sistema que hay? Los padres sobre los hijos. Los hijos deben estar sometidos a los padres. Estamos hablando de que, en este caso, como la ley lo dice, nosotros somos dueños de la persona y de los bienes de nuestros hijos. Los padres, los que tenemos la patria potestad. Y hay un gobierno de los jefes en el trabajo sobre los empleados. Hay también un sistema de autoridad, hay un sistema elaborado también en el tema del trabajo, en donde también uno está, en este caso, sometido a los jefes, a las jefas, en este caso, por cuestiones laborales. ¿Y esto quién lo estableció? Yo me fui a entregar mi currículum y me aceptaron ahí, o yo armé una empresa. Todo ocurre de acuerdo a la soberanía de Dios. Amén. Dios es soberano. Dios ha puesto, justamente,
Dios ha establecido los sistemas de gobierno. Inclusive el tema del pastorado, por ejemplo, Pablo habla, dice, aquellos que los dirigen, ¿verdad? En este periodo terrenal. Esto va a ser terrenal, acá nomás. Pues ya viene la eternidad. Amén. Entonces está hablando justamente de este tiempo. Entonces, las autoridades humanas, las autoridades, ya sea que sea creyente o no creyente, deriva de Dios, primeramente. Es también, ¿qué cosa? Defendida por Él, está defendida por medio de su palabra. Nosotros que conocemos la verdad, no solamente tenemos que someternos a la autoridad, sino que también tenemos que orar por ellos. Tenemos que orar por ellos. ¿Cuál es el propósito del gobierno humano? En este caso, es recompensar el bien y castigar el mal. Amén. Es restringir, hermanos, el pecado. Estamos hablando del pecado mundano. Es el pecado maligno. Porque si no había gobierno, si no había cárceles, si no había policía, imagínense lo que va a hacer en nuestro país, ¿verdad? Otros países. Existe, claro, homicidio, robo y todo, pero la percepción que hay en la gente pensando, bueno, si yo hago tal cosa me voy a la cárcel. Si yo defraudo me voy a ir preso. Entonces hay una restricción a través de ¿qué? De la disciplina. Hay una restricción de que si yo cometo un delito voy a estar apartado de la sociedad en una prisión. Entonces, eso es necesario porque estamos viviendo con personas caídas, personas en pecado, personas que no tienen dominio propio y necesitan ¿qué cosa? Disciplina. ¿Se basan en qué? En sus instintos, como un animal. Es como un animal. Entonces, ¿el animal cómo se comporta? Se comporta por medio de su instinto. Uno tiene que educar al animal. Y estaba escuchando la vez pasada que por más mascota que sea tuyo y vos te mueras en una habitación con tu mascota, una vez que tu cuerpo empieza a fermentar, tu mascota te va a comer. Increíble, científicamente comprobado, y ya hay varios casos referentes a eso. No porque la mascota sea mala, sino que la mascota se mueve a través de ¿qué? De su instinto natural. Es su naturaleza. Entonces, entendamos de esa manera que sí o sí debe haber un constreñimiento externo. El 2 dice, por lo tanto, aquel que se opone a la autoridad, en realidad se opone a lo establecido por Dios. Y los que se oponen acarrean consideración sobre ellos mismos. Amén. Porque toda autoridad, mis hermanos, está establecida por Dios. Por tanto, nosotros no debemos ser primeramente desobedientes, no debemos ser rebeldes, porque eso demuestra una actitud en contra de Dios. Y ahí, por ejemplo, dice, Pablo está hablando de condenación, pero no está hablando que nos van a tirar en el lago de fuego, amén, sino que está hablando del castigo que puede realizar el gobierno si es que nosotros infringimos la ley. Amén. El castigo que nosotros podamos recibir es justamente si infringimos la ley, si transgredimos la ley, ¿qué vamos a recibir? Cárcel. Vamos a recibir, en este caso, castigo o multa. Multa también, que le duela al bolsillo. Romanos 13:4. Romanos 13:4 dice, pues la autoridad está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces sí debes temer, porque no lleva la espada en vano, sino que está al servicio de Dios para darle su merecido al que hace lo malo. Wow. Impresionante, hermanos, impresionante. El 3 dice, porque los gobernantes no están para infundir temor a los que hacen lo bueno,
si uno hace lo bueno, amén, ¿de qué vas a tener miedo? Si uno está en regla, ¿de qué vas a tener miedo? ¿Verdad? Entonces, dice lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres vivir sin miedo a la autoridad? Pregunta Pablo. Haz lo bueno y tendrás su aprobación. Si tú haces lo bueno, vas a recibir no solamente la aprobación de Dios, de los hermanos, sino también del mundo. Amén. Lo que no está prohibido por la ley es permitido. Entonces, las autoridades, el sistema judicial, el sistema policial, etcétera, etcétera, hermanos, no están para infundir miedo, ¿verdad?, al que anda en regla. Al que anda en regla. Sino al que anda fuera de las reglas. Al que anda fuera de la ley. Porque, hermanos, hasta los gobiernos más impíos, los gobiernos más corruptos, que hemos pasado de todo, en época de la dictadura, por ejemplo, en donde la represión era brutal, cárceles, hermanos, actuaba como que, ¿ustedes recuerdan qué se decía la gente? Anteriormente vivíamos mejor, decían, había más tranquilidad, había más paz, hermanos, porque mismos esos sistemas utilizados por Dios ayudan, hermano, como obstáculos para que la delincuencia no prolifere. Amén. Entonces, el gobierno actual hoy en día también ayuda a que justamente contener la delincuencia. Y ahí Pablo está diciendo, haz lo bueno, tendrás, ¿qué cosa? Alabanza. Tendrás alabanza. Entonces, si yo soy una persona pacífica, si yo soy una persona que paga mis impuestos, si yo mi vehículo tengo en regla, por ejemplo, ¿verdad? Si yo tengo en este caso todas mis documentaciones en regla, ¿por qué yo tengo que temer, verdad? ¿De qué yo tengo que tener miedo? Entonces, incluso esos gobiernos terribles, hermano, o autoridades terribles, no están dispuestos, hermano, a hacer daño a los súbditos que están obedeciendo la ley. Amén. Si vos obedeces la ley, es más, cuando tú obedeces la ley, los gobiernos mismos te elogian. Amén. Estaba comentando la vez pasada, ¿verdad?, que me habían atajado la policía caminera. Y ellos mismos te dicen, no, vos estás en regla, te dicen, ¿verdad? A veces te quieren también sobornar o te quieren pedir dinero y todo eso, pero es difícil cuando uno está en regla. Entonces, hermanos, nosotros acá estamos viendo que nosotros debemos ser ejemplos en el mundo. El 4 dice, como leímos, pues la autoridad está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces si debes temer, porque no lleva la espada en vano, sino que está al servicio de Dios para darle su merecido al que hace lo malo. Sepamos, hermano, que los gobiernos están al servicio de Dios. ¿Cuál es el propósito de los gobiernos? Restringir el mal. Eso está diciendo Pablo. Está restringiendo a aquellos que no tienen dominio propio, que no tienen al Espíritu Santo. Entonces, hay una medida de control. Hay, ¿qué cosa? Una protección primeramente de la vida. Hay protección de Amén. la propiedad Amén. privada. Amén. Porque Quedamos si despedidos no había gobierno y estábamos Entonces, solamente nosotros vamos a dar que un fuerte tenemos la aplauso. ley de Dios, ¿cómo vamos a controlar todo este mundo? Amén. Entonces, Pablo justamente aprovechó este momento hablando de eso para que podamos nosotros entender. Hechos 16:37 dice, pero Pablo dijo, después de que nos azotaron públicamente,
nos echaron en la cárcel sin una sentencia judicial, ahora nos van a liberar en secreto. De ninguna manera. Nosotros somos ciudadanos romanos, que vengan ellos mismos a sacarnos. Vean, él exigió la ley romana para que se aplique a él, a su beneficio, porque lo habían azotado, pero cuando se dieron cuenta de que ellos eran romanos, se asustaron y lo querían liberar en secreto, ¿verdad? Le querían sacar a escondidas. Entonces, hermanos, él apela justamente al César. Es más, su muerte fue apelada de forma a que él fue decapitado, él no fue crucificado, porque un romano no puede ser crucificado. Lo llamaban una muerte digna, una muerte rápida, sin dolor, a través de la decapitación, y Pablo fue acogida a ese beneficio de los romanos. Hechos capítulo 22, verso 25 dice: cuando lo estaban atando con correas, Pablo le preguntó al centurión allí presente: ¿acaso está permitido azotar a un ciudadano romano sin que antes se les juzgue? Wow. Pablo estaba pidiendo su derecho de ley terrenal, porque a cualquiera que no era romano en aquel tiempo era menos una persona. Uno era persona a partir de ser ciudadano romano. Fuera de ciudadano romano, uno era esclavo, era súbdito, era un esclavo, era un bárbaro, era un enemigo. Amén. Era un súbdito subyugado. No era peor que un animal. Ahora, cuando uno era romano, tenía derecho ¿a qué? A ser juzgado, a ser sometido bajo un juicio romano. Amén. Era sometido bajo un juicio romano. Por eso Pilato le dice a los judíos: váyanse y júguenle ustedes conforme a su ley. A Jesús. Hechos capítulo 22, verso 29 dice: al saber que Pablo era ciudadano romano, los que iban a interrogarlo se apartaron de él. Y el tribuno hizo lo mismo, pues tuvo miedo de haber ordenado que lo interrogaran. Se falló el debido proceso con Pablo en ese sentido, siendo que había leyes que establecía de que se le tenía que escuchar a un romano, él se tenía que defender, en este caso no a interrogar a palos. Hoy en día, por ejemplo, está prohibido en nuestra ley que una persona sea sometido a un interrogatorio de tortura física o psicológica para extraer la verdad. Está prohibido. Entonces, por eso existe lo que es el debido proceso. Un ciudadano debe tener una defensa eficaz, eficiente. Tiene que declarar su inocencia, no debe declarar en contra de sí mismo. O sea, hay varias leyes que amparan a un detenido, como también era en el tiempo de Roma. Entonces, hermano, acá vemos en estos ejemplos, ¿verdad?, de que había leyes que existían para infligir castigo a los malhechores, a los que se portaban mal, a los homicidas, a los asesinos, ¿verdad? Entonces, también en aquel tiempo que había la pena de muerte, la pena capital. Aquel que infringía, en este caso, se levantaba en contra del imperio romano, mataba, etcétera, etcétera, incluso podría ser crucificado en aquel tiempo, ¿verdad? O si era romano, decapitado. Génesis capítulo 9, el verso 6 dice: la sangre del cual derramé, sangre humana, será derramada por otro hombre, porque el hombre ha sido hecho a imagen de Dios. Acá estamos viendo, ¿verdad?, de la consecuencia que existía justamente de que por derramar sangre humana, también su sangre tenía que ser derramada. Mateo capítulo 26, el verso 52 dice: entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar. Quien esgrime la espada muere por la espada. Está hablando ahí, ¿verdad?, del ojo por ojo, diente por diente. Aquel que saca una espada, aquel que mata a otro, va a recibir ¿qué cosa? Una condena.
una condena. ¿A qué cosa? A muerte. Una consecuencia de la ley. Hechos capítulo 25, el verso 11 dice: si he cometido algo que merezca la pena de muerte, no me rehúso a morir. Pero si las acusaciones que se me hacen no tienen sustento, nadie puede entregarme a ellos. Yo apelo al emperador. Entonces ahí vemos de que Pablo había dicho: si yo he cometido un delito de muerte, pues que me maten. Lo hice, ¿verdad? Yo lo hice, que me juzguen, pero yo no cometí. Entonces él apeló, en este caso, a una corte superior, que era la corte del César. Y ahí Pablo está hablando también del castigo. Y acá no está hablando, hermanos, de la ira de Dios, ¿verdad? Porque muchas veces confundimos. No es el mismo castigo irte a una cárcel, en este caso ser privado de tu libertad, a comparar eso con la ira de Dios. Amén. No, hermano, eso no es la ira de Dios. Eso es un castigo infringido por una autoridad civil, por un magistrado judicial. La ira de Dios se va a recibir, amén, en esta y en la próxima vida, que es mucho peor. Es más, aquel que no tiene a Cristo ya está preso, ya está en unas mazmorras. Entonces hay una consecuencia en contra del pecado que va a ser juzgada, que va a ser cobrada eternamente en el lago de fuego. Pero acá estamos hablando de ¿qué? De una consecuencia por un hecho punible de quien ha infringido la ley. Amén. No la ley de Dios, sino la ley terrenal. El ofendido en este caso es el Estado, no Dios. ¿Se entiende? Romanos 13:5 dice: por lo tanto, es necesario que nos sujetemos a la autoridad, no solo por causa del castigo, sino también por motivos de conciencia. Es lo que estábamos hablando hoy, la conciencia. Por eso dice ahí Pablo, estarle sujeto. Y recién dijo someterse. Otra cosa es sujetarse por motivos de la conciencia. Ahí está hablando que yo tengo que estar sometido a la autoridad. Pero cuando la ley va en contra de la fe cristiana, cuando la ley va en contra de la ley de Dios, ¿yo qué hago? Me sujeto. Yo no me someto. En este caso, contradice, ¿verdad? Yo tengo la libertad de desobedecer esa ley. Tengo la libertad de salir a manifestarme. La ley del aborto, se prohíbe predicar. Yo tengo que seguir predicando. Amén. Son cosas que van en contra de la ley de Dios, ¿verdad? Y acá nosotros dice, por razones de conciencia. ¿Saben, hermano, por qué es importante que yo sepa que yo tengo una obligación hacia Dios? Yo tengo, hermano, un compromiso delante de Dios, y para acercarme ahí, ¿yo qué tengo que tener? Libertad de conciencia. Pero si yo tengo, hermanos, enganchado la luz de casa, ¿hay qué cosa? Hay recargo de conciencia. Si yo no pago mi deuda, no pagué la libreta, estoy bajo demanda, ¿verdad? Ahí en este caso, ¿qué hay? Hay un recargo de conciencia. Yo tengo es como aquel que tiene problema con su hermano y dice la palabra: deja tu ofrenda donde vas a estar y te va a solucionar tu problema con tu hermano, y después venir a presentar tu ofrenda. Es la misma cosa. Y nosotros debemos mantener, hermanos, esa conciencia limpia. Esa conciencia limpia. No ser cómodos. No ser cómodos y decir, Dios... No, hermano. Nosotros sabemos que está mal. Nosotros sabemos que está mal ir a comprometernos a asumimos una deuda y no pagamos. Y andamos así. Y viviendo, ¿verdad? Hay un peso de conciencia de repente, ¿verdad? Uno se acerca delante del Señor y uno piensa de repente que Dios pasó de largo eso. No, hermano. No, hermano. Yo tengo que, aquí Pablo me está diciendo, someterme a la autoridad. Yo tengo que pagar mi cuenta, tengo que pagar mis impuestos. Tengo que regularizar mis cosas.
Tengo que regularizar los papeles de la casa, tengo que regularizar los papeles del auto. Yo no puedo andar en mi vehículo con, ¿cómo se dice?, cédula marrón, ¿verdad? Sin título. No, tengo que procurar no quedarme con eso, no venir a la iglesia y tengo que pegar toda la vuelta alrededor en la manzana porque ahí está un almacén donde yo estoy debiendo plata y no quiero llegar. Amén. Es importante que yo tenga, hermanos, esa conciencia limpia ante Dios, ante los hombres. Segunda de Corintios, capítulo 1, el verso 12 dice: nuestro motivo de orgullo es el testimonio de nuestra conciencia ante Dios, que nos dice que en este mundo y especialmente con ustedes nos hemos comportado no con sabiduría humana, sino con la sencillez y la sinceridad que proviene de Dios. Amén. Lo que Pablo está explicando aquí, que yo tengo que, y estamos hablando, hermanos, nosotros como cristianos ya en este caso, no es que yo tengo que ya pagar mi deuda en el almacén, o tengo que pagar mi factura de luz, o porque yo tengo que tener todo al día, porque yo tema de las autoridades, o tenga miedo de recibir un castigo por no cumplir con mis obligaciones. Sino que yo tengo que hacerlo porque yo soy cristiano. Yo soy cristiano y tengo que vivir en reglas. Amén. Claramente dice la palabra acerca de eso, y yo tengo que dar el ejemplo. Estamos hablando que justamente esa es la palabra. Nosotros tenemos que dar el ejemplo, porque tenemos gente que nos está viendo. El impío que está mirando cómo nosotros estamos viviendo, de la manera que estamos obteniendo las cosas, porque vivimos en un mundo envidioso, en un mundo malo, en donde nosotros no tenemos que crear tropiezos, ¿verdad? Tenemos que vivir en esa libertad de conciencia, no vivir en los laureles y decir, no, Dios no está viendo mi pecado, Dios no está viendo. Amén. Entonces, pasa eso, hermanos. Así que, mis hermanos, vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias al Señor. Vamos a darle gracias al Señor por esta oportunidad. Y pidamos nosotros al Señor que Él nos dé esa valentía, ¿verdad? Esa valentía para que nosotros nos desenvolvamos en este mundo con esa libertad, ¿verdad? Porque si mi vecino, mi vecina, mis amigos saben que yo estoy infringiendo la ley, ¿cómo yo le voy a hablar de Cristo? No puedo. Yo tengo que vivir honestamente y tengo que tener esa libertad de conciencia. ¿Cómo yo puedo andar con un seguro MAU? No puedo. Tengo que tener todo en regla. Amén. Para que yo pueda desenvolverme con esa libertad que solamente Cristo nos da. Oremos. Señor Jesús, Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que tú nos des la sabiduría, el entendimiento, el poder para orar por nuestras autoridades, para pedir, Señor, que el evangelio de Dios siga, Padre, pregonándose en paz, en tranquilidad. Ayúdanos, Señor, a que nosotros no debamos nada a nadie, Padre Celestial. Ayúdanos a que nosotros no pidamos prestado, sino que seamos diligentes, Padre, con todas nuestras obligaciones, porque esto no se trata nada más y nada menos de derechos, sino también obligaciones, porque nosotros como cristianos tenemos obligaciones ciudadanos, tenemos obligaciones, porque así también como somos cristianos, somos paraguayos, debemos pagar nuestros impuestos, debemos estar en regla, así también, Padre, para que nosotros tengamos esa libertad, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que tú nos encamines, Padre Celestial, para que nosotros podamos
en este caso, no ser piedra de tropiezo para otros y para nosotros también. Que no lo hagamos por temor a que nos vengan y nos corten el agua. Que no hagamos eso, Señor, porque tengamos miedo, Señor, de ir preso, de que nos descuenten de nuestro salario, sino que lo hagamos por temor a ti, Señor, por temor a tu santidad, para que vivamos, Señor, con buen testimonio, Señor, ante los hermanos y ante los hombres, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén, amén. Vamos a dar un fuerte aplauso a Cristo.